Muy buenos días. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Rafael Núñez del programa de Derecho. Soy de primer semestre. En esta exposición les venimos a hablar sobre la costumbre en el derecho, cómo implica esta en el derecho. Mi grupo está conformado por Silvia Rojas, Jocelyn Mendoza, April Cantero, Olga Maestre y quien les habla, Valerio Osorio. Yo les hablaré un poco sobre qué es la costumbre. La costumbre es un derecho no escrito, espontáneo, constituido por un conjunto de principios y de reglas de conducta que regulan en el tiempo por la sociedad en su conjunto, que acata estos preceptos como válidos y vigentes con conciencia obligatoria. Estas normas se transmiten oralmente a través de las generaciones, así constituyendo uno de los primeros hechos del derecho o fuentes del derecho. Las costumbres en Roma se le denominaba como el mores maiorum o costumbre de los antepasados, las cuales forjaron estas para crear las instituciones como las familiares. Estas fueron una de las primeras instituciones que se crearon en la antigüedad. Las costumbres en Roma solo las resguardaban y las reconocían los sacerdotes, y los únicos que podían ir a sus consultas a averiguar un poco sobre esta era la clase patricia, y a esto se le dio un dominio para que estas costumbres estuvieran resguardadas por una élite. La costumbre es una conducta repetida. ¿Cómo así? Según Aftalión, la costumbre jurídica es la repetición de una conducta en interferencia intersubjetiva. Pero Abelardo Torre, él nos plantea otra cosa. Nos dice que es el conjunto de normas jurídicas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniformes. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Mendoza, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En estos momentos venimos a hablarles sobre los elementos y características de la costumbre. Según la doctrina tradicional se distinguen dos tipos de elementos: el elemento material u objetivo, es decir, la repetición constante de actos formales, y por otro lado están los elementos espirituales, subjetivos o psicológicos, que es la conciencia, su obligatoriedad de aquello que se hace, se debe hacer y es jurídicamente obligatorio. El uso de estas debe reunir ciertas características, entre las cuales podemos encontrar la generalidad. Consiste en la práctica determinada de un círculo de personas independientes. El hábito debe observarse en un grupo mayor de individuos. La constancia es la que determina la continuidad y uniformidad de los actos, teniendo en cuenta que no debe ser interrumpido por omisión o hechos contrarios. La uniformidad consiste en que los hechos, a pesar de no ser iguales, impliquen obediencia y un mismo principio. Y la duración trata del tiempo suficiente para la práctica de acuerdos en cuanto a su observación. Algunas legislaciones determinaban o exigían cierto número de años e inclusive solicitaban el mismo tiempo para la prescripción. Los elementos subjetivos o psicológicos, según la opinión, son los que obran conforme a la práctica constante. Deben ser convencidos que es un deber jurídico, por lo cual lesionan el derecho de otro si actúan de otra manera. Algunos autores difieren al decir que este principio carece consistencia lógica, mientras otros afirman que la práctica constante corresponde a la necesidad de resolver un conflicto de interés entre las partes de relaciones jurídicas. Según los hechos tienen cierta fuerza normativa. Cuando un hábito social se extiende, crea en los individuos una creencia que éste lo desarrolla de manera obligatoria. Es decir, si un individuo practica o desarrolla una actividad de manera diaria y continua, su cerebro va a considerar, o él mismo va a considerar, que esta actividad se maneja de manera obligatoria y es indispensable en su vida. El jurista alemán afirma que el derecho es obligatorio siempre y cuando el individuo así lo considere. Por ende, la coacción que maneja el Estado para el cumplimiento de la normativa
carecería de fuerza si no existiera el elemento subjetivo antes mencionado. Por su parte, Puchta y Savigny consideraban que la norma constitucional nace de la voluntad popular. Sin embargo, algunos difieren al advertir la disección de donde radica la efectividad o razón obligatoria de la costumbre. Zitelmann, Burger y Derboom mencionan que la costumbre tiene efectividad por el mero hecho de representar uso y acto uniformemente repetidos por la sociedad, mientras que Whistler y Gierke dicen que se requiere de esos actos y usos estén revestidos con la convicción jurídica a la cual ellos confundan una convicción jurídica que venga directamente del pueblo. El tercer punto son los fundamentos de la costumbre, el cual está dividido en 4 partes. El primero es la teoría de la concepción, que según el autor se dice que la fuerza normativa de la costumbre deriva, pues depende de la aprobación del poder público. La segunda es la teoría del uso, que es la fuerza obligatoria de la costumbre y se basa únicamente en el uso repetitivo, incondicionado y general. El tercero es la teoría de la convicción. Puchta, Savigny consideran que la costumbre se basa en la conciencia y espíritu del pueblo, al expresar la convicción jurídica generalizada sobre la regla y la conducta social. Y por último podemos encontrar la teoría de la voluntad social, que es la costumbre y se funda en la voluntad colectiva de una regla manifestada como costumbre sea cumplida como derecho objetivo. Mi nombre es Olga Maestre, estudiante de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, del programa de Derecho 1. Vengo a hablarles sobre la costumbre, relación que hay entre la costumbre y la ley. Racionalismo. Las costumbres tienen validez por mandato del legislador y en la medida que ésta las admite. Escuela histórica. Según Savigny, el derecho no es creación del legislador, sino que manifiesta forma directa en la costumbre, que es reflejo de la conciencia jurídica popular del espíritu del pueblo. Positivismo. En términos generales, el derecho se identifica con la ley y pasa a la costumbre a un lugar secundario como procedimiento de integración. Ahora, costumbre y usos sociales. Refiriéndose a las diferencias entre usos sociales y costumbres, Eduardo Baite Martínez dice así: entre estas y aquellos existen, sin embargo, importantes las diferencias, como lo ha demostrado claramente Hegel. Los usos sirven para completar o interpretar la voluntad de las partes solo en cuanto se estima que ha querido libremente acogerse a ellos. Tanto en los usos como en la costumbre hay repetición de conducta, pero los primeros no definen derechos y deberes correctivos. A continuación les hablaré sobre la relación que tienen las costumbres y la ley. En el racionalismo, las costumbres tienen validez por el mandato del legislador, mientras que éste las admite. La decadencia de las costumbres se da a principios del siglo XIX con la codificación. En las escuelas históricas, según Savigny, dice que el derecho no es una creación del legislador, sino que se manifiesta en forma directa en las costumbres, o sea, dependiendo de la espiritualidad que le da el pueblo a esta. En el positivismo, en términos generales, el derecho se identifica con la ley y la costumbre pasa a un segundo plano, mientras que la ley la llama o se refiere a esta. Rojas, y les voy a hablar sobre las clasificaciones de las costumbres en el derecho. Estas se clasifican por ser interpretativas, supletorias o contrarias a la ley. Las costumbres interpretativas se forman de acuerdo a la ley y se ajustan según a las prevenciones. Y es como el derecho escrito, solo que éstas se han adaptado a las prácticas sociales. Las costumbres supletorias, estas disciplinan las relaciones no contempladas a la ley y aclaran las dudas sobre estas. Estas son normas que no se oponen a las prescripciones del derecho escrito, estas solo las complementan. Y las costumbres contrarias a la ley, estas costumbres se oponen a las normas legales. Como por ejemplo en el derecho canónico, a esto se le daba mucho valor, ya que era una práctica abrogatoria y podía ser abarcada según el territorio,
ya sea general, local, nacional o extranjera. Y Andrés, ¿con usted se acuerda? Buenas tardes, mi nombre es April Cantero, soy estudiante de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, estudiante de Derecho Diurno, y hoy les vengo a hablar sobre las costumbres del derecho colombiano. Este es una fuente formal de derecho en la cual las normas jurídicas emanan de la repetición constante y uniforme de ciertas conductas por los miembros de una comunidad. Esta cuenta con dos elementos, uno es el elemento objetivo y otro es el elemento subjetivo. Existen diferentes clases de costumbres. Una es la interpretativa, que desarrolla lo establecido por la ley. Una es la supletoria, que desarrolla situaciones que no se encuentran establecidas por la ley, y la otra es la derogatoria, que se da por una norma no escrita. Cabe resaltar que este busca el desarrollo y el tratamiento de las diferentes fuentes de derecho. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunas de las características de las costumbres del derecho. Esta es una forma jurídica y por tanto también actúa como fuente formal de derecho. Procede de los factores constitutivos. Esta se mantiene de forma táctica y no escrita. Requiere uso social. Es fuente supletoria y no rige en defecto de la ley. Debe alegarse y probarse. Existe en derecho interno y en derecho institucional.